El gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, propinó durísimo golpe a Iván Mordisco. En pocas palabras, tiene las horas, los días contados, porque las fuerzas militares vienen trabajando de manera impresionante, salvaguardando la integridad del pueblo colombiano. También vamos a ver una entrevista del señor ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, que revela detalles y secretos de lo que viene sucediendo a nivel del Ministerio de Defensa. Porque vean, cayó pieza clave de las disidencias de alias Mordisco. Luego de 7 días de planeamiento operacional y despliegue coordinado de capacidades por tierra, río y aire, la fuerza pública logró la neutralización de alias Polo en zona rural de Mirití, Amazonas, donde el cabecilla se ocultaba para evadir la ofensiva institucional. Alias Polo era uno de los alfiles más peligrosos de Iván Mordisco y cabecilla de la estructura criminal en el Amazonas. Estaba señalado de narco, homicidios, extorsión, reclutamiento forzado de menores, minería ilegal y acciones del terror, y había asumido el mando luego de la neutralización de alias Jenny Lara en el 2025. Como resultado de la operación se registraron 4 integrantes neutralizados, 4 capturados y 3 sometidos, además de la incautación de fusiles, una ametralladora, armas cortas, munición, equipos de comunicación y embarcaciones, debilitando de manera significativa las redes criminales que protegían la movilidad y seguridad de Mordisco en el sur del país. Uno de los principales alfiles criminales del narcotraficante alias Mordisco fue neutralizado. Se trata de alias Polo, una persona que junto a ese narcotraficante que tanto daño le ha hecho al país, se encargaba de atacar a nuestros indígenas en el suroriente colombiano. Se logró la neutralización y muerte en combate de 4 terroristas, de los cuales 3 están en medicina legal y 1, alias Polo, está siendo ocultado por la misma estructura en el Amazonas. Asimismo, 4 capturados y 3 sometidos de la estructura que se encuentran en proceso de judicialización. También se logró la incautación de importante material de guerra, de los cuales una ametralladora M60, 11 fusiles de largo alcance, radios, comunicaciones, 9 equipos de transporte de material y abundante material que corresponde a esta estructura de seguridad y logística. Miren los resultados contundentes por parte del gobierno nacional. Y no era lo único, señores, pues ahora sale Iván Mordisco, en pocas palabras, a pedirle al ELN, a la segunda Marquetalia y a la coordinadora una alianza que se reúna este tipo de sujetos luego de la incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela. Ante este tipo de circunstancias, pues el señor ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, da a conocer que está desesperado, que las fuerzas militares vienen ejecutando de manera impresionante su trabajo y ojo que tiene los días contados. A Pedro Sánchez. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, muy buenos días y gracias por este espacio para hablarle a todos los que están interesados en lo que ocurre en Colombia. ¿Cómo le parece lo que acabamos de escuchar del ELN desde Cúcuta? Pues hay varias apreciaciones. La primera de ellas es que es un comunicado de un grupo criminal, cínico, mentiroso, que este año cumple 60 años de hacerle solo daño a Colombia. Segundo, demuestra el ADN que tiene, que obviamente ni de humanidad se puede hablar de ellos. Cometer un secuestro es uno de los crímenes más atroces que pueden existir. Y lo hizo a 5 uniformados que llegaban de su turno de permiso
estaban regresando a visitar a sus familias, iban viajando en un vehículo público, y aunque teníamos un despliegue muy amplio en la zona de frontera, en la zona del Catatumbo, desafortunadamente aprovecharon un espacio que había ahí, llegaron con motos, interceptaron el vehículo público y lamentablemente lo secuestraron. Y tercero es que tengo la plena fe de que van a regresar vivos y a salvo nuestros uniformados. Estamos haciendo todas las acciones que sean necesarias para que eso ocurra, y eso incluye principalmente acciones humanitarias. Dios permita que pronto se dé esa liberación y esos buenos oficios que está haciendo la Defensoría. Ministro, le quiero cambiar de tema, y yo creo que uno de los temas del día, y es ese video que se conoció en las últimas horas en donde se ve a Néstor Gregorio Vera alias Iván Mordisco convocando a una cumbre criminal en donde está el ELN, en donde están las disidencias. El motivo de ellos dicen que es por las presiones de Estados Unidos en América Latina. Sin embargo, ya el panorama está cambiando después de esa llamada entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump. ¿A ustedes no les preocupa ese encuentro para que se hablen de otros temas y digamos que ese complot que estarían armando, teniendo en cuenta que se vienen elecciones? Cuando uno observa ese video y escucha lo que habla el narcotraficante tal vez más peligroso que tenemos en el suroriente del país, uno encuentra en esas palabras amenazantes contra Colombia, es un criminal muy afectado. El desespero de él lo ha llevado a pedir más ayuda, a pedir auxilio a los demás carteles del narcotráfico. Ayer confirmamos por inteligencia que uno de sus alfiles de la seguridad y logística muy cercana a él fue neutralizado. Eso fue un golpe que dimos el 1 de enero. En total fueron 11 neutralizados, incluyendo al principal alfil, que es alias Polo, que estaba brindándole la seguridad a alias Mordisco. Otros 4 fueron capturados, otros 3 fueron sometidos y 4 murieron en desarrollo de esa operación militar. El cuerpo de 3 de esos 4 que murieron, pues los tiene medicina legal identificándolos, pero el cuerpo de ese cuarto, que es alias Polo, por información de inteligencia sabemos que lo estaban tratando de enterrar en algún lugar de la selva. Y eso fue una afectación muy fuerte que se suma a las que hemos hecho durante los últimos 12 meses, que alrededor de ese círculo cercano, calculamos que unos 26 cabecillas se han neutralizado y alrededor de más de 100 se han afectado en ese círculo de la estructura criminal que entonces es un desespero que tiene en este momento. Claro, ministro, pero ¿ustedes van a dejar esto en un desespero de Iván Mordisco y una simple idea de él, o se van a tomar medidas? Porque él está ahí convocando el ELN, la Segunda Marquetalia, por ejemplo, la Coordinadora Nacional, que en este momento tiene diálogos con el gobierno, y en diciembre ya se hablaba de iniciar un desescalamiento con este grupo. ¿Van a hacer algo para evitar o tratar de repeler por lo menos ese encuentro? Miren cómo está desesperada la prensa en Colombia que con el cuentico que sale. Dios mío. Lo estamos haciendo. Y una manera de hacerlo es la operación que le informé que hicimos el 1 de enero, iniciando año. Y lo seguiremos haciendo. Y cuando hablo de desespero, es el efecto del daño que se le ha causado a esa estructura criminal. No vamos a parar como fuerza pública para neutralizar esta amenaza, pero también para neutralizar a los del cartel del ELN, a los cartel del Plan del Golfo, a los del cartel de las disidencias, y ese es nuestro empeño, afectar críticamente esta amenaza. Y ahora con lo que ha ocurrido recientemente en las relaciones internacionales, hay una oportunidad enorme de oro. Por un lado, para que conozca de primera mano Estados Unidos lo que está haciendo Colombia en la lucha contra el narcotráfico, y segundo, fortalecer más aún esa alianza y declarar como objetivos comunes, ojalá, de varias naciones estos criminales, y emplear con mayor contundencia la sinergia operacional que podemos lograr con esos países.
Claro, y yo quiero, lo que hemos visto es que seguramente ese tema que usted menciona ha sido fundamental para este desescalamiento en las tensiones que se vivían con Estados Unidos, porque ahora con mayor interés, pues Estados Unidos va a tener la intención de tener una actividad más profunda, sobre todo como grupos con el ELN, porque independientemente de este último anuncio de posible unión de esos grupos, el ELN sí está en la zona y ya ha lanzado amenazas. ¿Usted ya tiene alguna comunicación, ya ha tenido algún tipo de diálogo con el Departamento ahora de Guerra de Estados Unidos para hablar de esa situación con el ELN y la posible actividad contra ese grupo? Sí, la he tenido permanentemente. No hemos parado en ningún momento de interactuar con ellos. En el tiempo que llevo como ministro, así ha sido. El primer encuentro que tuve con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue en mayo del año pasado, en Tampa, en un encuentro de fuerzas especiales. Ahí hablamos, interactuamos, le hablé del panorama, de la necesidad de fortalecer todas las capacidades, y la conclusión fueron básicamente tres. Primero, que reconocían ese trabajo que hace Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Segundo, que valoran enormemente las capacidades que Colombia exporta a las demás naciones al desarrollar interacción con los demás países, compartiendo información y compartiendo capacidades. Recordemos que alrededor del 60% de la droga que se incauta internacionalmente proviene de la inteligencia colombiana. Y el tercero fue qué más necesitábamos para fortalecer la lucha contra estos criminales. Y con lo que ha pasado recientemente, hemos interactuado y esperamos. Hoy tengo una videoconferencia importante con el Departamento de Guerra o de Defensa de los Estados Unidos. La semana entrante espero tener ya la interacción directa, persona a persona, con ellos y avanzar en esa línea. Y una de ellas es el cartel del ELN que delinque en zona de frontera. Este cartel de alias Mordisco, que está tanto en el Amazonas como en el Cauca y Nariño, sean declarados como objetivos comunes de alto valor para emplear todas las capacidades tecnológicas que ellos nos puedan dar y acorde a los acuerdos de cooperación, obviamente bajo el direccionamiento del señor presidente Gustavo Petro. Es unirnos absolutamente todos y llevar a su mínima expresión estos carteles del narcotráfico. Pero ministro, esa es una importante noticia la que usted me ha dado. Hoy mismo entonces usted tendría una videoconferencia con el Departamento de Guerra de Estados Unidos y espera muy prontamente reunirse con el secretario de Defensa. Así es, y yo he mantenido permanente comunicación con ellos también a través de la embajada aquí en Estados Unidos, de los asesores militares. Por ejemplo, en noviembre hicimos un congreso supremamente importante en capacidades antidrones. Aquí nos apoyó en ese seminario Estados Unidos. También lo hicimos con la OTAN. La relación entre Colombia, Estados Unidos y la comunidad internacional a través del sector de defensa se ha mantenido intacta. Yo diría que se ha fortalecido en algunas áreas, a pesar de todas las discusiones que se puedan dar alrededor del entorno político común que surge entre las naciones. Ministro, en esa misma línea, la pregunta que hacía Félix, si quisiéramos saber qué le contó usted el presidente Gustavo Petro de esa llamada telefónica entre él y el presidente Donald Trump. Ya sabemos que una de esas conclusiones sería la reunión que usted va a tener hoy, pero ¿qué otras instrucciones le dio el presidente? Con el presidente, previo a esa llamada, siempre estuvimos hablando de cómo proteger a Colombia, la soberanía, la independencia que es amenazada principalmente es por personas que viven aquí en Colombia. O sea, quien ha menoscabado la autoridad dentro del territorio colombiano han sido estos grupos criminales, que ustedes lo han expresado muy bien en sus micrófonos en ciertas regiones, como el Catatumbo, algunos lugares del Cauca, donde esos criminales son los que buscan imponer su ley criminal y afectan, menoscaban, digamos, la soberanía, las leyes de Colombia. Y también algunas personas que incitan a la violencia aquí interna. Pero en esa línea que hemos hablado con el señor presidente, siempre hemos mantenido, es cómo fortalecemos nosotros las capacidades, la relación entre las naciones para afectar ese enemigo común que es el narcotráfico. Y por otro lado, buscar nosotros tener una mayor autonomía e independencia estratégica en sistemas de armas. Pero la línea del presidente siempre ha sido enfocada a
afectar ese enemigo común que tenemos con Estados Unidos, que es el narcotráfico, pero entendemos que las estrategias para afectar el consumo es muy diferente a afectar las estrategias de la producción, pero en algún momento se complementan. Y respecto específico a la llamada que ha tenido el señor presidente, no hemos hablado de ello, es lo que él ha manifestado públicamente, pero las directrices en seguridad y defensa han sido muy claras de parte del presidente. Señor ministro, el presidente de la República ha estado sugiriendo algo que me llama la atención, y es que él cree, y creo que se lo dijo, pues es que es una especulación, ¿no? Pero él lo ha comentado, de alguna manera el ministro que estaba presente en la llamada también lo comentó. Él está convencido de que al presidente Trump le han dicho una cantidad de mentiras sobre la situación de Colombia y sobre él, y que el presidente Trump se las ha creído. Pero yo entiendo que al presidente Trump, pues, esté mucho más lejos, con un círculo más cerrado. Pero al nivel suyo, con sus pares en Estados Unidos, ¿usted cree que ellos sí tienen la información correcta de todo lo que hacen ustedes? Sí, yo estoy seguro que sí la tienen, pero Julio, a veces ocurre aquí también en Colombia, hasta en el mismo ministerio. A veces no le llega la información a uno como debiera llegar, la tergiversan, la manipulan, y uno, a mí me ha tocado hablar, oiga, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué están diciendo esta cosa si la política ha sido clara o lo que hemos informado ha sido claro? Y en algún lado intentan fracturar esa información. Yo estuve en Canadá a finales de noviembre y en un seminario, un foro de seguridad de Halifax, y hablé con 7 senadores de los Estados Unidos, la mayoría de ellos republicanos. Les expliqué lo que estábamos haciendo aquí en Colombia. Estaba la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y pues me decían, increíble lo que están haciendo ustedes, no conocíamos esta cosa como usted la está manifestando. Entonces pareciera que en algún momento, en algún lugar se trunca, se desvía, se minimiza o lo que estamos haciendo y se enfocan es por otros lados. Entonces es una oportunidad enorme que tenemos de oro, creo yo, en la cual los dos presidentes acordaron reunirse en la Casa Blanca para hablar claramente de ello y muy seguramente encontrar acuerdos en ciertas diferencias que se puedan tener. Sí, señor ministro, respecto a lo que se podría estar evaluando, no sé si usted ya leyó el documento de Estrategia de Seguridad Nacional que fue publicado en noviembre pasado por el gobierno del presidente Trump, en donde se habla que los Estados Unidos reconsiderarían su presencia militar en el hemisferio occidental, y entre ellos se habla de establecer o expandir el acceso en algunas ubicaciones estratégicas, así como reajustar la presencia militar en el hemisferio para impactar en los temas que a ellos les interesa, y sin duda el narcotráfico es uno de ellos. ¿Se podría abrir la puerta a que haya algún tipo de presencia mayor de Estados Unidos en bases colombianas y hacer operaciones conjuntas contra el narcotráfico en territorio colombiano? Yo creo que la nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos pues orienta y prioriza ese enfoque que usted acaba de dar de América, y puede darse que haya una mayor cooperación una mayor interacción entre las diferentes naciones para lograr neutralizar una amenaza que los Estados Unidos considera en esa estrategia de seguridad nacional que debe priorizarse. A mí me llama la atención esa estrategia nacional de seguridad, porque yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en estudios estratégicos allá en los Estados Unidos, con personas del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa en su momento, con integrantes de 47 países, y estudiábamos la Estrategia Nacional de Seguridad que ellos sacaban. Y uno encontraba ahí que era China, Rusia, Medio Oriente, etcétera, pero por ningún lado aparecía América o Colombia. Me llamaba la atención eso, y pues ahora me llama la atención que ahora la prioridad es esa, acorde a la doctrina que establece los Estados Unidos en este momento. Y eso muy seguramente buscará esa interacción mayor. Nosotros proponemos frente a ello, y ya lo he anunciado en varios escenarios el año pasado, es desarrollar
una alianza multinacional contra el crimen organizado transnacional. Es una especie, y hay que ponerlo en comillas para que no se malinterprete, pero es una especie como de OTAN, o sea que se unen los países, pero afectar el crimen organizado transnacional que no reconoce fronteras. Y hemos planteado dos líneas, una que tiene que ver con inteligencia, es compartir información, y la otra que tiene que ver con operaciones, que es en tácticas, técnicas y procedimientos, es decir, al menos hablar el mismo lenguaje. Y que vamos avanzando ya como Colombia con gran liderazgo. Y en 4 líneas, una que tiene que ver en la parte aérea, hay una estrategia que se llama Orión, Zeus, que la hace la FAC, que la compartimos con diferentes países en la región. La otra es Orión, que la hace la Armada. La primera Zeus, si la recuerdo, Zeus Fuerza Aérea, Orión Armada, con el Ejército Paya y con la Policía Nacional Esmeralda Plus, donde tenemos un grupo contra el crimen organizado que, sumados todos esos países que interactúan ahí, son alrededor de 46, pero queremos generar una conformación un poco mejor estructurada, y es un planteamiento que le vamos a hacer también a los Estados Unidos, donde Colombia sea el líder de esa alianza multinacional contra el crimen organizado transnacional, de la mano de los diferentes países, y que permita afectar a estos criminales que no reconocen fronteras. Ah, bueno, ahí está. El mensaje es bastante claro. Se empiezan a ejecutar las diferentes alianzas, las diferentes jugadas, porque Mordisco no podrá hacer de las suyas en nuestro territorio. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo la ven? Los invito a todos a que dejen su like, su comentario, y vamos a difundir este contenido para que se haga viral, y con esto taparle la jeta, callarle la boca a los miembros de la extrema derecha que están pidiendo a gritos intervención militar, que Colombia le entregó el país a Mordisco y a los criminales y demás circunstancias. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.